Somos la voz de los líderes de opinión. Colegio de Medicina Interna de México. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre dolor y para ello nos acompaña el doctor Constancio Ponce González, quien actualmente funge como segundo secretario dentro del Consejo Directivo 2023 del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Un privilegio que nos tenga usted invitado por aquí. Doctor, pues bien, como comentaba en esta pequeña introducción, vamos a hablar de dolor. No sabemos que hay diferentes tipos de dolor. ¿Nos podría dar un poco el contexto sobre estos diferentes tipos de dolor que existen? Bueno, si empezamos por cómo se define el dolor, que es una percepción sensorial. Ahí empezamos a entender que el dolor es algo que cada quien interpreta como ha vivido su vida y las experiencias previas con respecto al dolor. Generalmente nos enfocamos mucho en dolor crónico. Sin embargo, hay gente que tiene dolor intermitente o esporádico que hace que de repente no tengamos una verdadera noción de lo que es el dolor. Hay gente que todos los días toma un analgésico, que toma pastillas, y si nos vamos a la parte epidemiológica, el dolor es un gran problema de salud pública. Es algo que conlleva una gran carga económica y es la principal causa de incapacidad laboral en todo el mundo, ¿sí? Generalmente hay 2 estudios por ahí que demuestran la carga económica que representa tanto en el norte de América y otro en europeo, donde sobrepasa los 350,000 millones de dólares al año en consumo de medicamentos y de insumos para el dolor. Entonces es en verdad un verdadero problema de salud y afecta mucho pues la calidad de vida. Muchas personas nos quedamos con esta parte del dolor por enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes, como son las lesiones neurológicas permanentes. Sin embargo, hay muchas otras situaciones que conllevan dolor. Todavía hace 10 años mucha gente decía que la fibromialgia era algo psicológico. Hoy se sabe que ya hay marcadores inmunológicos que hacen saber que es una enfermedad reumatológica, no discapacitante, pero sí muy limitante, porque son dolores intensos que la gente se siente un clavo en la articulación. Pero como físicamente no lucen adoloridos, porque la gente vamos generando una tolerancia al dolor. Entonces creo que esto ayuda un poquito a entender que dolor, más que ponerle término de tiempo, es algo que debemos de atender por todo lo que conlleva a cada individuo que lo padece. Sí. Doctor, y como bien comentaba, pues el dolor obviamente, si bien puede manifestarse y sin embargo las personas aparentemente se ven bien, se ven sanas, ¿no? Pero en este caso, además de lo que es obvio de sentir algún tipo de punzada, algún tipo de, valga la redundancia, de dolor en alguna parte ya sea del cuerpo, a través de qué otras formas puede manifestarse el dolor. Como bien lo comentaba detrás de cámaras, también puede ser el dolor incluso del alma. Yo les digo a veces empezar por el dolor del alma, que todos lo hemos sentido alguna vez cuando tenemos un momento de tristeza extrema, cuando perdemos a un familiar muy cercano, y nos duele el alma hasta 6 meses. No hay algo que nos haga sentir a gusto, sí hay una sensación de opresión. Voy a hacer un paréntesis diciendo que el dolor es una sensación individual que puede ser desde ardor, incomodidad, punzada, sensación de calor, sensación de frío, un adormecimiento que me limita a hacer algo por la sensación, no es porque tenga pérdida de la fuerza o de la capacidad. Entonces el dolor psicológico, que muchas veces se llamó, en realidad hoy sabemos que hay muchos mecanismos cerebrales que desencadenan dolor. Y gente con migraña, que hablamos de un dolor extremo, que la gente le molesta la luz, que hay un desencadenante auditivo, que hay demasiados cofactores en respecto al dolor. Pues es gente que no puede ir a trabajar, gente que puede tener un accidente si va conduciendo cuando viene el desencadenante del dolor. Y entonces es donde se da uno cuenta que el dolor no tiene una cara. Sí, los dolores agudos por traumatismos, por situaciones de inflamación orgánica súbita, ahí sí la gente tiene un dolor. Y a veces para entender cómo hay umbral al dolor,
no hay mejor que la experiencia de haber vivido un parto. Desafortunadamente los varones no lo tenemos, pero hay mujeres que 10 semanas antes de desembarazarse tienen dolor y expresan grito. Y hay otras que llegan al término o brincan las 40 semanas y sienten retortijones. No es muy pequeñito, ¿no? No, dicen, es que me cayó mal la comida. ¿Sí? Entonces dices, es un espasmo muscular, porque el útero es un órgano muy musculoso que pues va haciendo esa capacidad de poder tener esa fuerza para poder favorecer el parto. Y hay mujeres que 10 semanas antes están limitadas y con necesidad de analgésicos, y hay otras que culminan el parto diciendo, pensé que me cayó mal la comida. Entonces, esta sensación o percepción es algo muy, muy relevante. El dolor agudo es algo que, pues, obviamente tenemos un incidente que nos hace que se desarrolle. Lo más obvio son los traumatismos, los procesos inflamatorios por infección, crecimiento de ganglios que hacen alguna opresión. Y pues ahí, como es algo súbito, reclamo una atención urgente. Hay migrañas que nada más den en una sola sensación de... Y nomás le echo la culpa que está muy fuerte la luz que me está encandilando. Y la gente lo ve uno que cierra el dolor. Pero hay dolores tan intensos como un diente destemplado que saca lágrima. La gente no grita, pero o sea, es un dolor intenso. Y hay situaciones infecciosas como el herpes, algunas infecciones que generan ulceraciones en las mucosas, que el dolor es así. Y tener un diente destemplado 36 horas al día, pues puede volver loca a la gente. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, y esta parte de, regresando a lo del dolor del alma, digo, en realidad es un dolor por incomodidad y la gente vamos generando una tolerancia. Y las personas con fibromialgia que viven adoloridas, pero la gente no las ve que ni cojeas tomando. Sí, hasta ahí dicen, pero, o sea, la sensación de que algo me está atravesando una articulación es muy desagradable. Si además surge que pierden algún familiar, pues vienen otras sensaciones o mecanismos, sí, o sea, neurológicos más que psicológicos que conllevan a la permanencia del dolor, ¿sí? Y todas las que las han cortado súbitamente, y más las que ya pensaban cortarle donde se les adelantan, pues tienen... Ahí duele más. Pues no sé por qué, pero luego hacemos un estudio de por qué duele más. Generalmente, o sea, la gente dice, no, ya me lo voy a cortar, pero lo cortan o rompen la relación. Y hay un dolor muy característico a nivel del tórax, a nivel de la región posterior de los ojos, que a la gente se le hace muy pesada la linfa, da una sensación de falta de aire, hay una limitación o molestia al deglutir, y no es más que un componente de entrada neurológica. Y lo hemos descubierto por toda esta sofisticación terapéutica que hoy podemos implementar para tratar el dolor. Justo eso me lleva a mi siguiente pregunta, doctor. Además de el tratamiento farmacológico, que obviamente se puede emplear en ciertos tipos de dolor que pues se sienten, ¿no? O sea, es algo más palpable porque a lo mejor hubo alguna fractura, alguna lesión, etcétera. ¿Qué otro tipo de abordaje se puede dar para los otros tipos de dolor que existen? Tenemos como unas 6 formas de clasificarlos: por duración, por presentación, por localización. Entonces se va haciendo todo un conglomerado. Y digo, hablar de migrañas, hablar de neuropatías, pues es lo que nos ha ayudado un poquito más. El conocimiento de la diabetes, que a la larga genera también un daño neurológico permanente, que puede dar dolor o puede dar anestesia del nervio. El que anestesia, pues no siente, pero si le roza algo es un dolor insoportable, ¿sí? Entonces digo, hay muchas cosas. Usualmente se usaba una escala analógica del dolor basada en pacientes con cáncer, que sigue siendo útil, pero hoy en día ya no es tan limitado empezar a usar coadyuvantes terapéuticos del dolor. Algunos mejoradores de ideas ubicados en el centro, en la categoría de antidepresivos, algunos neurolépticos, algunos anticonvulsivantes, que ya se usaban antes. La carbamazepina es un medicamento muy usado para la neuralgia del trigémino, que es esa muela destemplada de toda la vida y que la gente se arrancaba el pelo, ¿sí?
Entonces digo, la terapéutica ha mejorado. Hemos evolucionado a tener ciertos marcadores para identificar enfermedades que se consideraban psicológicas. Y desafortunadamente cuando alguien tiene más de 3 días con dolor, empieza a haber cambios de humor, empieza a haber una mala adaptación al entorno y eso va conllevando que se va a empezar a limitar la vida y el trabajo y por consecuencia vienen otras situaciones. El dolor limita, la debilidad muscular exacerba el dolor, se empiezan a generar retenciones de líquidos o algunas otras situaciones que empeoran la percepción del dolor. Y hoy en día estas terapéuticas nuevas o combinaciones terapéuticas ayudan mucho a que la gente reintegre su vida. Okay. Doctor, también nos podría hablar un poco sobre si se van a llevar a cabo algún simposio, algún foro por parte del Colegio de Medicina Interna de México respecto a este tópico que es el dolor y si usted va a participar dentro de ellos o cuáles van a ser sus funciones como segundo secretario dentro del Consejo Directivo del CENIC, por favor. Pues como segundo secretario, mi responsabilidad es que organizar todas las actividades propiamente académicas, todo lo que conlleve la educación médica continua, que es trascendental para el colegio, que va desde las sesiones mensuales, las sesiones, ahorita son semanales, la sesión mensual, la organización del congreso, curso, y algunos eventos virtuales que tenemos como el segundo Congreso de la Mujer en la Medicina Interna que se implementó desde el año pasado y la intención es darle continuidad a todo esto y seguir engrandeciendo pues el acervo cultural y profesional ético de todos los compañeros que estamos en el colegio. Hay varios proyectos, yo creo que esta parte del involucro del dolor y el conocer cómo la medicina de precisión, algo que ha ayudado mucho a que situaciones que eran muy difíciles de tratar hoy nos dé, gracias a la farmacogenética, a la farmacodinamia y a muchos estudios de epigenética que nos hacen descubrir que hay enfermedades, pero que es muy individualizado el tratamiento que cada uno necesita. Sí, ahí nosotros junto con Solami hay una colaboración para hacer un proyecto ahí de medicina de precisión, pero sí la intención es implementar a lo mejor en algunas 2 o 3 sesiones algo que conlleve al dolor, desde incluir migrañas, que no lo vemos como dolor, esa sí la vemos como una enfermedad, pero la gente no se ve mal. Y nomás no le den vino porque el vino aumenta mucho la cefalea o la migraña. Cuando ya hay algo de sensación, pues digo, hay algunos detonantes que ya son muy conocidos, pero es precisamente por lo súbito, por lo que la gente se acude a pedir una atención. Perfecto. Doctor, por último, ¿nos podría regalar un mensaje para toda nuestra audiencia? Que no se pierdan los eventos que va a estar llevando a cabo el Colegio de Medicina Interna de México durante este 2023, por favor. Agradecemos mucho a todos que nos acompañen en las sesiones semanales y que el Congreso Nacional en noviembre va a ser en Cancún, así que aprovechemos la playa y estamos tratando de que el programa sea lo más variado posible y con los temas más actuales que podamos contar para que sigamos creciendo profesionalmente como médicos. Excelente, doctor. Pues le agradecemos el espacio para llevar a cabo esta entrevista. Nosotros somos Voz de Líderes. Mi nombre es Alina Ávila y pues nos vemos en el curso y en el congreso, doctor. Primeramente, Dios, muy agradecido por la invitación. Hasta luego.